Cuando yo era chico, mi padre corría en motocross y también arreglaba las motos de sus amigos que corrían con él en casa y me había hecho una motito chica para que yo anduviera. Él me llevaba esa moto para las carreras, los domingos sobre todo, y yo andaba ahí entre los corredores, molestando y eso. Digo, no creo que les hacía mucha gracia a los demás corredores que yo molestara con mi motito. Mi abuelo, por parte de madre, él era repostero. Él cuando era chico entró de mandadero en el Chajá, él era de Paysandú. Y cuando el Chajá abrió la primera fábrica aquí en Montevideo, él se vino de encargado para esa fábrica. Y él era bastante emprendedor. Él fundó y fundió varias fábricas y panaderías y fábricas de postres. Mi otro abuelo, por parte de padre, él era comerciante. Él básicamente lo que hacía era comprar quesos, madurarlos, eso se llama afinador, y después venderlos. En mi casa había un depósito lleno de estanterías de madera hasta el techo, repletas de queso. Y una de las travesuras que me gustaba hacer cuando era chico, dicen que hacía muchas, pero no sé si sería cierto, era entrar a ese depósito cuando mi abuelo dormía la siesta y con el calador, que es un instrumento que es como un medio caño, que se introduce en el queso y se hace girar y se saca como un cilindrito de queso. Yo me comía ese queso y tapaba de nuevo el queso, ¿no? Pero mi abuelo siempre se daba cuenta y después me corría por todo Parque del Plata. También otra cosa que me gustaba hacer mucho cuando era niño era llegar de la escuela, sobre todo esos días de otoño lluviosos, y era sacarme la túnica y salir a juntar hongos. Y después mi madre los cocinaba. Y también tenía mucho contacto con la naturaleza siempre desde niño, porque salíamos mucho a acampar con mi familia. Y en esos campamentos yo me hacía mi propio fueguito, como le dicen en campaña, fueguito de matrero, un fueguito chiquito, y ahí me cocinaba, si había pescado algún dientudo, me lo cocinaba en ese fueguito, o alguna rana que había cazado, o también alguna liebre. Tenía obsesión por hacer liebre a las brasas, que siempre quedaban resecas. Pero uno en la vida va buscando su destino y tiene que trabajar en algo. Y yo, cuando era joven, para trabajar elegí la mecánica. Así fue que con 20 años, con un amigo, nos fuimos para San Luis y abrimos un taller de motos. Trabajé 20 años como mecánico, reparando motos, pero siempre me gustó la cocina, de muy chico. Cuando era chico miraba la Cordon Bleu en el canal 5. Después, ya más de grande, miraba a Gori Salaberry y Roberto Esperanza, y yo intentaba hacer las recetas que ellos hacían, reproducir esos platos, y lo que lograba era este resultado espantoso. Realmente, si esto lo hubiera hecho siendo cocinero profesional, no lo mostraría. La verdad que no era bueno. Capaz que algo estaba rico, pero no era muy profesional mi trabajo en ese entonces. Pero sí hubo una persona que me cambió la cabeza, me hizo ver que había otra forma de interpretar la cocina, que no era hacer lo que estaba escrito o reproducir lo que otros hacían, sino era crear su propia cocina. Él ya falleció hace unos años, muy joven. Esa persona fue Juan Pablo Capdepón, el negro. Y después, en el 2007, yo inauguré un taller nuevo. Estaba todo impecable, era como un laboratorio. A su vez, ese mismo año, escuchando la radio, yo soy medio radiomaníaco, me gusta mucho escuchar radio,
me entero que hay un seminario de cocina en Punta del Este, Aromas y Sabores, que entre muchos de los cocineros que venían Dolly Irigoyen y Osvaldo Gross, y ahí me fui hacia Punta del Este a ese seminario, y ese fue mi primer paso al lento camino de convertirme en cocinero. Después hice un taller de cocina con Marcelo Bornio, un curso de arte en caramelo con Claudia Errazola, un curso de cocina de vanguardia con Esteban Brioso, y leí varios libros de cocina y de recetas y entrevistas a cocineros, mucha información en internet. Seguí asistiendo a varios seminarios de ese estilo, como Chef de Sudamérica, y todas esas cosas, y trabajar en algún evento y hacer temporada en Punta del Este como cocinero. Hacía como las dos cosas, también tenía el taller todavía, pero hacía algún evento como cocinero. Y eso me fue como perdiendo el miedo a cocinar. Yo me estresaba mucho cocinando, aunque fuera para mí, o para Mariela y para mí, para mi compañera, o para algunos amigos. Sufría mucho estrés cuando cocinaba, no estaba seguro de lo que hacía. Y así fue que en 2013 con una amiga abrimos un restaurante en Cuchilla Alta. Ese restaurante duró una temporada, esa sociedad, como muchas sociedades duran poco. Y en noviembre de 2014 abrimos Macachín, siempre con el apoyo de Mariela, que siempre me apoyó en esta locura de Macachín, y mi sobrino el Nano, que trabajó muchos días. Cuando digo muchos, son muchos días sin cobrar. Y al principio fue muy difícil, no venía ni el loro al restaurante. Imagínense un restaurante que dice Macachín, cocina uruguaya creativa. Nosotros pensaríamos, ¿qué pensaría la gente? ¿Qué quiere decir cocina uruguaya creativa? Ustedes también se lo deben pensar. Y yo al principio no encontraba las palabras para definir qué era la cocina uruguaya creativa, qué era lo que yo hacía. Después de a poco fui como redondeando una idea, y cocina uruguaya creativa es cocinar con producto uruguayo, es cocinar con lo que nos da la naturaleza en ese momento, en esa época del año, es cocinar con el producto de nuestros productores orgánicos, es usar la pesca artesanal de nuestros pescadores, también es ofrecer lo que yo quiero dar, no lo que el otro demanda, y también es encontrar el alma de recolector que llevo dentro. Siento que tengo alma de recolector. Nosotros recolectamos cerca de 100 especies para el restaurante, y da mucho trabajo ser recolector y cocinero a la vez. Ahí en esa foto lo que estamos recolectando son totoras. Seguramente tengo la pierna por la mitad de barro y agua. La totora crece en bañados y requiere mucha investigación. Este tipo de cocina de recolección hay que investigar antes, sobre todo en bibliografía. Hay que investigar después de recolectar qué hacemos con ese producto que recolectamos, si sirve para tal cosa, si sirve para tal otra, si nos gusta, si no nos gusta. A veces también mucha investigación hay, porque a veces encontramos algo que puede tener potencial gastronómico, que puede ser rico, que puede servir para algo, pero en realidad no sabemos si es comestible, qué nivel de toxicidad tiene, y ahí hay que investigar, ¿no? Y les voy a explicar un poquito el proceso creativo de la cocina de Macachín, y les voy a explicar por qué para mí la cocina empieza en el cerebro. Uno desde que nace hasta que muere va acumulando información en su cerebro, acumula la información de su entorno, acumula recuerdos que tiene, acumula sabores, olores, aromas, texturas, sensaciones. Y con todo eso uno se va armando ideas en la cabeza, en este caso mío, para hacer platos de cocina. Uno agarra una naranja y sabe que la naranja, sabe el color que tiene, sabe que el aroma está en la cáscara, sabe que si la corto tiene jugo, sabe que ese jugo es más ácido o más dulce,
dependiendo de la variedad, de la época del año, si hizo frío, si no hizo frío, sabe que la cáscara es amarga, y con toda esa información, como si fuera una melodía musical, donde una nota armoniza con la otra, uno va creando la idea del plato en la cabeza, donde todo tiene que tener cierta armonía y sintonía. El proceso creativo de la cocina de Macachín es el siguiente. En este caso se trata de una desconstrucción. Es una manera muy fácil de crear platos. A través de una desconstrucción se elige generalmente un plato de cocina tradicional. En este caso es un guiso de lentejas. Y después se juega con las texturas, las temperaturas, las técnicas de cocción, el emplatado. También el agregado de algún producto que no está necesariamente en esa receta original, como en este caso que tiene manzana. Pero hay algo muy importante en este tipo de creaciones de platos, es que no se puede perder el alma del plato. Cuando yo pruebo ese plato, me tiene que recordar en algún momento que lo que estoy comiendo es un guiso de lentejas. Otra de las formas de crear es bastante fácil y me divierte mucho. Me gusta jugar mucho con las texturas de los productos y es variar las texturas de un producto. En este caso es un plato con quesos. Ahí tenemos varias texturas de quesos. Hay una espuma, una crema, un crocante, un queso fundido y una gelatina rallada de queso. La siguiente manera de crear son los recuerdos de la infancia. Uno recuerda qué comía cuando era chico, qué le gustaba, qué no le gustaba. También recuerda qué no le gustaba de chico y qué le gusta ahora. Y con esos recuerdos uno puede volver atrás a su infancia y crear platos. En este caso es un postre chajá. Nosotros lo llamamos postre nevado porque es una de las tantas marcas que fundó mi abuelo. Después la siguiente manera de crear es un poco más trabajosa, pero me gusta mucho eso de indagar y es investigar en la historia, tanto sea en libros de historia, en libros de cocina viejo, en relatos de historia viejo. En este caso es una lengua a la arpillera con ajo silvestre. El ajo silvestre es uno de los tantos productos que recolectamos para cocinar en Macachín, pero les cuento un poquito la historia de la lengua a la arpillera. Cuando los gauchos mataban una vaca, lo primero que hacían era sacarle la lengua y cocinarla al rescoldo, o sea, directamente sobre las brasas. Y se la comían así. Nosotros en Macachín no tenemos la posibilidad de usar esa técnica porque no tenemos donde hacer fuego, no tenemos ni parrilla ni nada. Pero sí, conociendo la técnica de envolver una carne en un trapo, en este caso arpillera, me imaginé que tendría que quedar bastante parecido a lo que es la lengua al rescoldo, haciendo una lengua con la técnica de la arpillera, y de hecho queda. Después hay otros platos que no sé cómo los creo, simplemente se me ocurren, me vienen la combinación de ideas y de texturas y de combinación de sabores a la cabeza y salen. Muchas veces esas ideas pasan a un papel y después se cocinan y van a un plato. Muchas veces directamente de la cabeza pasa al plato, nunca lo escribo y eso a veces me puede traer algún problema porque después lo quiero reproducir y no me acuerdo ni cómo era, pero es así. Pero sí hay algo que tengo muy claro y es que el día que deje de crear, dejo de cocinar. Muchas gracias.